Hola, buenos días. Está todo ok, todo funcionando. Hemos tenido algunos retrasos técnicos, pero ya estamos en el aire. Eh, Quería confirmar nomás que se está escuchando bien. Loreto, Pablo, Sí, perfecto. perfecto. Bueno, quería agradecer a todos los asistentes por haber venido a este evento. La idea de este webinar es entregar información técnica y de costos de tres empresas, en el cual hicimos unos análisis, hicimos estudios, de tal manera de determinar cuánto cuesta el hidrógeno puesto en ciertos lugares de Chile. Estas empresas son tres empresas que están ubicadas en el centro norte de Chile. La primera es Aguascap, ¿cierto? Donde está cerca de Caldera. La segunda es GNA, la empresa que queda cerca de Antofagasta, el sector de La Negra, que es una minera. Y Espinos S.A., que es una planta fotovoltaica que está cerca de Santiago. Entonces, la idea de este webinar es entregar los datos duros que hemos encontrado durante este estudio, que lo realizó la empresa TCI, y la idea fue obtener todos los costos y todas las partes de la cadena de valor, desde la compra hasta la instalación en sitio, pasando por la instalación de la planta fotovoltaica, la configuración de la planta fotovoltaica, obtención de los electrolizadores, el balance de planta y los costos asociados a logística, ingeniería, etcétera. De tal manera de entregar una señal de mercado de cuánto está costando a este nivel. Estamos hablando de niveles de menos de 3 megas para la instalación de hidrógeno. Entonces, bueno, sin más, quiero darle el pase a Pablo Tello, que va a ser la persona que va a presentar el estudio. El evento se compone de dos partes principales: la presentación del estudio, donde se presenta el contexto y cómo se fue desarrollando este proyecto, y también con las tres alternativas que se evaluaron. Y posteriormente vamos a tener un panel de conversación con gente de la empresa, ¿cierto? Que nos va a entregar también sus opiniones, cuáles son sus próximos pasos, cuál es la visión que tienen y qué variaciones y optimizaciones se pueden hacer de acuerdo a las necesidades futuras que ellos tengan. Así que, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y te doy el pase, Pablo, para que hagas la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a compartir. Ahí está. ¿Se ve bien? ¿Me confirman audio y micrófono? ¿Aló? Perfecto. Ya. Muy buenos días a todas y todos. Y como muchas gracias, Rodrigo, por la introducción. Y muy bienvenidos a este webinar. En donde queremos presentar, como mencionó Rodrigo, los tres casos de análisis que hicimos en respecto de casos de tres, digamos, una integración o un análisis sobre tres proyectos a pequeña escala para producción de hidrógeno verde. El contenido, voy a pasar brevemente por el contexto GIZ, la motivación que nos hizo creer en este análisis. Y después voy a ahondar en los tres casos comentados y finalmente voy a presentar resultados y algunas consideraciones que fuimos encontrando en la medida que fuimos aprendiendo también en este trabajo. Como todos y todas ya conocen un poco del trabajo que hemos venido desarrollando en temas de hidrógeno verde como GIZ en Chile. Hemos estado desarrollando distintos tipos de análisis, estudios, documentos técnicos, eventos también, así como viene siendo este taller técnico webinar. Y
en distintos aspectos, tanto en normativa como en análisis de financiamiento para proyectos de hidrógeno, en regulación, temas de empleo, temas de carbon capture también, y exportación. Y lo último que hicimos el año pasado fue precisamente viendo la necesidad de varias empresas de poder hacer algún análisis técnico, eh, y también partiendo de un poco de las preguntas, ¿qué nos dejó la estrategia? Que si todo se va a exportar, claramente la estrategia no dice que todo se va a exportar, dice que va a haber un consumo interno local, pero sí se menciona siempre proyectos de gran escala. Entonces, cabe la pregunta es decir, oye, pero ¿tiene sentido un proyecto de gran escala para un consumo local, para un consumo, no sé, digamos que estamos en una comuna, no necesariamente en Santiago, sino más hacia el sur o hacia el norte, donde haga sentido hacer un proyecto, hay una demanda a lo mejor no tan grande, no sé, ¿tiene sentido solamente un proyecto de gran escala y después incurrir en costo de transporte de ese hidrógeno que se produzca o de ese amoníaco? No sabemos. También vimos la necesidad de que había hartos proyectos o ideas dando vueltas de cómo hacer un proyecto en algunos casos. Hicimos un concurso de asistencia técnica el año pasado, cerca de agosto-septiembre, y recibimos 21 postulaciones y nos dimos cuenta que había tres proyectos o tres principales, entre esas 21 había tres principales con necesidades similares. Estos tres querían saber un poco del hidrógeno, saber cómo era la integración un poco entre la planta fotovoltaica y la planta de electrólisis. Y bueno, la principal era saber cuánto era el costo. Eh, entonces nosotros dijimos, ¿por qué no vemos estas tres? ¿Cómo podemos hacer, pues si existe alguna sinergia en términos de temática común y poder beneficiar estos grupos de tres empresas? Y así es como logramos y constituimos este estudio técnico que contratamos a la empresa TSI GECOM, que trabajó en conjunto con el Instituto Ariema, ambos españoles. Y como bien decía Rodrigo, hicimos un análisis para la empresa Espinos S.A., que es una empresa que es parte de un holding, entonces, que es una empresa, un PMGD menor de 3 megas, está cercano a Santiago, pero es un parte de un holding que no solo tiene generación eléctrica, está relacionado con Mainco, pero también tiene muy interesante porque tiene también una actividad agrícola cerca de la misma planta. Luego, el otro análisis que hicimos es a Huascap, que en conjunto con EPA, que son parte del mismo consorcio de CAP, del grupo CAP, eh, tenían la idea de ver cómo analizar la producción de hidrógeno en la planta que tiene Huascap en Caldera, en la región de Atacama. Espinos está, perdón, pero se me olvidó mencionar, Espinos está en Lampa, en región metropolitana, Aguascap está en Caldera, y EPA es el partner de generación que, si bien es Energía de la Patagonia y Aysén, que operan en el sistema mediano de Aysén, ellos hicieron este vínculo como virtuoso dentro como empresas asociadas. Y finalmente está la empresa GNA, que es una empresa como, minera de sílice, que está ubicada en La Negra, en la región de Antofagasta, y que también estaba muy interesado en saber cómo se podían conseguir hoy el hidrógeno, cómo viene, con qué análisis se podían hacer para el uso interno de ellos, o de la producción, y también por las cercanías estratégicas de la localización de la mina en sí. Mm.
Entrando ya de lleno, me gustaría comentarles y contarles cómo fue el análisis que hicimos primero para Espinos. ¿Por qué Espinos? Porque Espinos, como bien dijeron, era una planta PMG ya en operación. Entonces, lo que aquí analizamos fue principalmente la integración. ¿Cuánto a partir de una producción estimada de 35.000 kilos de hidrógeno al año, considerando 2 días de almacenamiento? La idea fue dimensionar predimensionar primero y después lograr llegar a un valor más acotado de producción de hidrógeno y la relación entre la planta PMGD y esta planta y la producción de hidrógeno en sí misma. El uso final fue definido como un rack de botellas, sí, rack de botellas a 200 bares para posibles clientes industriales dentro de la región metropolitana o del radio en donde están ellos ubicados. Como pueden ver acá, el electrolizador, la potencia principal fue de cerca de 1,25 megas, y eso se debió también, tuvo un ajuste de acuerdo a la oferta recibida. Mm, El proceso iterativo de análisis que hicimos fue principalmente, en primera instancia, revisar la producción con 0,5, después con 1 mega, pero al hacer el contraste con el mercado y con la oferta de mercado, nos inclinamos por la opción del proveedor 2. No podemos revelar los nombres de los proveedores, pero sí lo que podemos decir que son valores de mercado, fueron hechos con cotizaciones. Y, eh, en ese caso, obtuvimos ese porque era el análisis más competitivo y permitía como amortizar de mejor manera, con mayor cantidad de horas equivalente, la inversión. Eh, y esto les va a pasar a todos y a todas quienes hagan los análisis, que uno puede tener una potencia inicial, por ejemplo, de 1 o de 0,5 o lo que sea, pero al momento de cotizar, eso va a ser la realidad, eso va a haber que, tiene que haber un ajuste ahí de acuerdo a lo que efectivamente se ofrece. La disposición de planta aproximada fue esta. Aquí ustedes pueden ver la disposición del rack de botella. Y la solución fue una solución contenerizada, porque finalmente genera mayor simpleza en el trabajo, en la instalación, y por lo que nos comentó el consultor. En el caso de Aguascap, eh, estuvimos trabajando, el análisis fue un poquito más profundo, porque tanto para Aguascap como GNA se hizo un análisis tanto de la parte fotovoltaica como de la integración con una planta de producción de hidrógeno. La producción estimada finalmente, como resumen, fue de cerca de 290 kilos día, a presión de uso final en 450 bares y teniendo almacenamiento de 2 días. Eso es lo principal. Para un consumo final en camiones. Eso es un consumo supuesto. No es que ellos ya tengan los camiones, sino que es un consumo supuesto para poder armar el caso de estudio. Aquí sucedió algo similar, pero que de acuerdo a disponibilidad de proveedores de los equipos, se optó por la opción del proveedor, en este caso el proveedor 2, y la opción de 2,5, porque en este caso era mayor, o sea, el CAPEX del 2,5 era no tan superior al CAPEX del 1,25 y se conseguía mayor producción. La ubicación, como bien dije, es cerca de la planta de producción de agua que tiene Aguascap en Caldera. Y la distribución, básicamente, el almacenamiento aquí es en un solo container, una opción, que no es la única que existe, pero esa es una de las opciones propuestas, es la opción propuesta para este caso. En el caso de GNA, el dimensionamiento fue un poquito menor, pero siempre dentro del orden de los megas.
Y también, como pueden ver, la producción estimada es cerca de 200 también, porque aquí 200 kilos día, dado que también la dimensionamiento era un poco menor y se ajustó a la capacidad del 1.25 en electrólisis. También fue muy similar el análisis, ¿no? Haciendo una comparación con un poquito mayor cantidad de proveedores. Finalmente el proveedor 2 de 1.25 mega fue el seleccionado por también precio. También en este caso pudimos hacer un análisis un poquito más detallado respecto más bien del precio. Y la disposición es muy similar a lo propuesto en el caso de Aguascap. Resultados. A partir de todos estos valores, hicimos una sensibilización y aquí es donde me gustaría mostrar un poco lo que pasó con espinos, donde ustedes pueden ver que variamos desde 6.35 hasta 9.52 dólares por kilo de producción de hidrógeno, pasando por varias condiciones. Una es la condición del costo de la electricidad. En este caso ya teníamos un costo dado de electricidad, la evaluación siempre se hizo a $60 por megawatt hora, pero quisimos hacer una sensibilización en respecto al costo de electricidad. Entonces cuando vean C1 costo de electricidad 1, costo de electricidad 2 es el de 30. Por eso es que naturalmente acá el costo de electricidad, el precio del LCOH es más bajo. Y también quisimos analizar y sensibilizar respecto de que si incorporaba el almacenamiento y la compresión o no. ¿Por qué? Porque en este caso se ve en todos los casos, pero particularmente acá se puede observar cierto cambio cuando tenemos almacenamiento y cuando no tenemos almacenamiento y compresión. Pero como les voy a mostrar ahora a continuación, en el caso de Aguascap, estas brechas de cuando hay almacenamiento y compresión y cuando no hay almacenamiento y compresión son también sumamente altas. Adicionalmente, el equipo, la cotización, permite poder separar si es una pureza del 99,9%, por ejemplo, si voy a usar el hidrógeno para quemar en una caldera, por así decirlo, o si necesito un hidrógeno de alta pureza del 99,9999995, en donde hay un equipo adicional que también analizamos, cuyo análisis también hicimos, para ver qué tan sensible era esto de la diferencia por pureza. En estos dos casos, como pueden ver, los valores del SOH también absorben, estos valores del SOH absorben el costo de la planta fotovoltaica también. No nos adentramos en el análisis de sensibilidad de la planta fotovoltaica porque los costos que manejamos, que están en los informes, son bastante, no son, no digamos que son a un nivel de muy optimista, pero sí son bastante realistas y auspiciosos. Por lo tanto, no se generaba mayor cambio en el SOH respecto de eso. Pero no así como en el caso, pueden ver acá, la diferencia en el caso de una pureza normal y no considerar el almacenamiento y la compresión, desde 9.69 hasta 11.98. O sea, es casi, hay $2, un poco más de $2 de diferencia, lo cual es sumamente importante. Para el caso, ya para ir cerrando un poco, yo sé que es mucha información, habrá muchas preguntas, pero tenemos tiempo y las podemos ir respondiendo después. Eh, Algunos elementos de aprendizaje fue primero el tema de conductividad. Muchas personas ya saben de esto. Hay especialistas de agua, especialistas de análisis de agua. Pero lo que sí nos gustaría como mencionar es
¿De qué conductividad estamos hablando? Estamos hablando de orden de, no sé, desde 50 hasta 500 o hasta 800 microsiemens por centímetro. Y uno dirá, oh, qué harto, porque los electrolizadores PEM elegidos piden 0,1 microsiemens por cada por centímetro. Pero la verdad que las soluciones que vienen ya están pensadas para este tipo de calidad de agua, que no es una mala agua, no un agua que digamos que sea extremadamente mala, sino que los containers vienen listos con todos los equipos de pretratamiento y auxiliares, por lo menos el elegido, en la cotización y en el análisis, por lo tanto no debería ser un problema. Otro elemento, sí, como un hallazgo, y aquí va a haber mucha controversia y puede haber muchas conversaciones, pero sí, es la cantidad de agua que uno necesita, porque cuando uno necesita el electrolizador, a uno le piden el agua, es agua ultra pura, y agua ultra pura es 0,1 microsiemens por centímetro, y como ustedes ven antes, los órdenes de magnitud son un poquito más elevados. Entonces, para conseguir esa agua ultra pura, que es la que está acá, los 10 litros clásicos que uno dice 10 litros, en este caso era un poquito menos, 9 no como algo, 9 fracción, para el electrolizador seleccionado. Para poder llegar yo a esos 10 litros y convertirlos en 1 kilo de hidrógeno, necesito 50 litros. Pero necesito 50 litros y me va a botar, obviamente el pretratamiento me va a botar 40, pero no es un agua que no se pueda utilizar. Por ejemplo, y esto muy aproximadamente, si yo tengo un agua de 100 microsiemens, voy a botar un agua de 125 microsiemens aproximadamente. Esto es un 25% según lo que conversamos los consultores, mayor de concentración, pero no necesariamente, pero puede variar, obviamente. Esto siempre hay que medirlo. Pero a lo que vamos es que esta agua, la idea es que esa agua pueda tener un segundo uso o quizás ya un uso directo a limpieza de equipo, para riego, para agua de proceso, para lo que tengan en cercano como requerimiento. Y en los tres casos, eso lo conversamos y todos necesitan ese tipo de agua. O sea, todos no es un agua que se pierde. Es más, pueden existir sinergias bastante interesantes respecto de eso. Eh, otro aprendizaje es también quizás pensar ya un poco más futurista, es decir, como la diferencia esto del 99% o 99,9 y el 99,9995, pensarlo como octanaje, ¿no? Es bastante, quise hacerlo bien simple, pero es como esta idea porque también se refleja en el precio del hidrógeno producido. Y probablemente lo veamos reflejado en el futuro para distintos tipos de aplicaciones. Quizás, y aquí hace una salvedad, porque las celdas de combustible siempre necesitan una alta pureza, pero a lo mejor esta otra aplicación va a ser, no sé, una caldera, un diésel 6, no sé. Pero esa va a ser como esa la analogía. Y ya cerrando, el último punto es la idea de la cercanía a los lugares de consumo. ¿Por qué? Porque este aspecto es bastante relevante porque permite no tener que sumar un costo de transporte, o mayor, por así decirlo, y hacer una producción un poco más bien just in time, con un menor costo de almacenamiento. Y esto quizás es bueno analizarlo y darle una segunda vuelta porque efectivamente, como ustedes vieron, el costo de almacenamiento y la compresión es alto dentro de este tamaño de proyecto y permitiría o habilitaría eventualmente una solución en ese aspecto, habilitaría poder reducir el LSOH. Con esto no queda más que agradecer y atento también quedo al panel de discusión. Sin antes que también agradecer a todos mis colegas, a Rodrigo, José y a los dos practicantes que tenemos con los que hemos ido trabajando todo este análisis y también obviamente que la presentación no solo mía, sino que de todo el equipo. Así que muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Pablo. No sé si ya me estoy viendo. Mira, antes quería comentarle justamente por lo que estaba diciendo Pablo, y en el fondo para que quede bien claro, porque seguramente van a haber consultas en ese sentido. Los costos que aparecen ahí reflejados dentro del slide donde mostró Pablo para los tres casos, donde tenemos diferentes sensibilidades de acuerdo al caso y el tipo de hidrógeno y distintas variaciones respecto a si tiene o no tiene almacenamiento. La idea es principalmente que en el caso del costo del hidrógeno, nosotros tenemos que sacar un poco la cabeza de apuntar al hidrógeno a tenerlo a $1,5 el kilo, que es el objetivo final desde el punto de vista de grandes plantas. Grandes plantas pensando en exportación, pensando en grandes producciones, por ejemplo, de hidrógeno nuevamente para exportación o amoníaco, etcétera. Ese es el 1,5 que nosotros estamos hablando. Pero ahí hay una serie de grises que del costo del hidrógeno que es importante considerar cuando estamos hablando de uso local u otros usos. Es decir, por ejemplo, en el caso del combustible, cuando nosotros queremos hacer competir, por ejemplo, el hidrógeno con el diésel, no es necesario para empezar a tener rentabilidad, un hidrógeno a 1,5. Ya con $7, incluso $8, como lo que se está viendo en Alemania o se está viendo en California, Estados Unidos, ya tenemos una paridad respecto a la funcionalidad que te puede entregar un autodiesel o un transporte en base a diésel. Entonces, tenemos una gran gama de costos que va a depender únicamente del uso final que se le dé a ese hidrógeno. Además, también el hidrógeno que sale de un electrolizador tiene alta pureza, pensando principalmente en el uso después en una celda de combustible. Pero también ahí tengo una serie de diferentes usos del hidrógeno donde no es necesario tener una alta pureza. Y otra cosa a considerar, que el hidrógeno además tiene sinergia con otro tipo de empresas que utilizan, por ejemplo, oxígeno. Si bien es cierto, el oxígeno obtenido a partir de electrólisis no es la forma de obtener oxígeno industrial, porque obviamente es más caro, pero si yo tengo ese oxígeno disponible y en vez de ventearlo, yo puedo venderlo, por ejemplo, a una faena cercana, a una industria cercana, de tal manera que con eso que obtengo puedo lograr un precio del hidrógeno más competitivo. Entonces, el hidrógeno no es solamente generar hidrógeno y utilizarlo en la aplicación. Siempre hay que pensar en forma integral de cómo yo voy o cómo es el modelo de negocio para poder obtener efectivamente al final una rentabilidad. Sabemos que el hidrógeno o el CAPEX del hidrógeno actualmente, la producción de hidrógeno, todavía está alto, pero estamos en la parte de arriba de la curva donde va a empezar a decaer respecto a todas las tendencias y la lógica de desarrollo cuando una tecnología es escalada, o sea, es hecho masiva. Y también remarcar el hecho del consumo de agua, ya que es lo recurrente en este caso. Generalmente nos dicen que son 10 litros de agua que se ingresan al electrolizador y para producir 1 kilo de hidrógeno. Pero para llegar a esos 10 litros de agua pura que necesita este electrolizador, se utilizan alrededor de 50, 40 litros de agua potable o agua la que sea. Pero eso está fuera del electrolizador, no es parte de la electrólisis, está fuera, es una planta de tratamiento que entrega esa agua. Y como dijo Pablo, esa agua que resta no es agua de desecho, es agua potable que va a tener un 25% más de sales o de incremento de este tipo de sustancias, entonces se puede utilizar para otro lado. Así que eso quería comentarles antes de entrar ya directamente al panel. Ahora quería pedir a los panelistas y los protagonistas de este estudio, a Denis Concha, subgerente de operaciones de Aguascap, Marco Muñoz, subgerente de operaciones de EPA SA, Benjamin Stör, gerente general de Espinos SA, y a Johan Dreyer, de New Venture Manager de GNA. Por favor, enciendan sus cámaras y también en especial invitación a Paulina Ramírez del Barrio, que por favor pueden encender sus cámaras. Muy bien, ahí te veo, Benjar. Hola, Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Estamos ok los demás? Perfecto. Mientras se empiezan a unir, hola Johan, ¿qué tal? Se empiezan a unir, yo quiero comentar y quiero hablar de Paulina. Invitamos a Paulina, ella no participó en los estudios,
pero Paulina es ingeniero civil electricista que tiene 10 años de experiencia en temas de renovables y eficiencia energética y también ha participado en electromovilidad. Actualmente es gerente de construcción y líder de innovación de CBE Chile y investigador del Centro de Energía de la Universidad de Chile. Y además, presidente de la Asociación de Ingenieros de Energía AE Chile y directora del Consejo Mujeres Líderes de Energía y Medio Ambiente CIWEL. Y justamente quería, no sé si Paulina ya estás por ahí. Yo estoy, pero ahí está, te voy a poner con la cámara ahí. Muy Ay, bien. sí. Hola, hola Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Hoy justo se me Bueno, acaba de inicié con quedar. Paulina. Yo te escucho perfecto, Paulina. Perfecto, perfecto, ya. Ahí sí, que justo no te escucho un momento. Perfecto. Mira, te quería comentar del punto de vista de desarrollador. Ustedes también están haciendo temas con hidrógeno. Entonces, el punto de vista de desarrollador, estamos viendo que esto es un modelo donde se une o se empaqueta, ¿cierto? Una planta fotovoltaica, en este caso, distribuida, con producción local de hidrógeno. Entonces, en ese sentido, viendo ese modelo, ¿cómo crees tú, del punto de vista del desarrollador, de que están viendo este tipo de proyectos, cómo se puede desarrollar este mercado considerando los precios que mostramos? Y también cuáles son las tendencias futuras que ustedes están viendo dentro de los proyectos. ¿Cómo esto lo vislumbra hacia el futuro? Eh, Primero, respondiendo al cómo se podría desarrollar este mercado considerando la generación de hidrógeno local, pensando en pequeños, bueno, en pequeños electrolizadores del orden de 1 mega, ¿cierto? Estábamos hablando también tú dijiste PMGD de 3 megas, estaban revisando. Nosotros en CBE estamos analizando proyectos también con electrolizadores en esas dimensiones, 1 mega a 10 megas inclusive. Entonces, ¿cómo se podría desarrollar este mercado? Claramente hoy día tú mostraste los precios son más elevados que los precios que espera la estrategia de aquí a unos cuantos años más, ¿cierto? Entonces, se requiere harta inversión hoy en día y estamos teniendo, no sé si tú mostraste los periodos de recuperación de las inversiones, ¿no? Eso me parece que no lo vi, ¿cierto? No, no, pero Ya, perfecto. sí. Pero hoy en día una inversión se podría estar recuperando recién a un año 10, 11 con los precios que se tienen, ¿cierto? Considerando también los precios de venta de hidrógeno en el mercado, porque tú proyectaste un precio de hidrógeno, estáis hablando de $6 por kilogramo, ¿cierto? A $9 por kilogramo, ¿cierto? Y hoy en día uno puede encontrar este hidrógeno que no es en base a energía limpia, energía renovable, este hidrógeno que no es el hidrógeno verde, lo puede encontrar a $4,5 por kilogramo, ¿cierto? Entonces, hoy en día no es muy competitivo. Entonces uno tiene que esperar como las proyecciones de disminución de costos de aquí a unos 5 años más para que sea más competitivo, como para que se desarrolle más. Ahora sí, se considera que este hidrógeno verde tenga un mayor valor solo por ser verde, como para, ponte tú, el proveerle a minería, el proveerle a las empresas que tienen transporte que quieren cambiar sus combustibles a un combustible verde. Ahí sí se podría estar desarrollando este mercado y estos potenciales clientes podrían pagar un poco más por tener un hidrógeno que es verde y que no genere emisiones. Entonces ahí sí como que se podría ver el desarrollo de este mercado y principalmente en lo que es localizado, generación en las zonas donde están las plantas PMGD. Ahí hay que ver en los consumidores que estén cerca. Como bien ustedes dijeron, hay costos en lo que es almacenamiento y transporte. Entonces, como para que se puedan disminuir los costos de este hidrógeno, se tienen que disminuir también los costos de almacenamiento y transporte. Entonces, tienen que buscar clientes en la cercanía. ¿Ahí qué se puede pensar? Ponte tú en el caso del proyecto que ahí dijeron de que está en Lampa, de Espino. Podrían pensar en todas las empresas que tienen camiones o que tienen montacargas en la cercanía. Entonces, ahí podrían hacer un cambio a vehículos a hidrógeno y ahí podrían tener este menor precio de hidrógeno, entre comillas, y ofrecerle este hidrógeno verde, que es claramente un poquito más caro que el hidrógeno que no es verde, ¿cierto? Y ahí se podría tener como este desarrollo local. Y la otra pregunta que me hiciste era cómo se puede desarrollar. Claro, Perdón, este ahí mercado no me estoy hablando de formato, en el fondo, donde tú tienes un PMGD o una planta distribuida junto con un electrolizador, ¿no? Voy a acercar más a la demanda. ¿Cómo lo ves tú ahí?
Que es completamente factible de hacer, como te decía, pues depende de encontrar los clientes en la cercanía y negociar con ellos este hidrógeno que hoy en día va a ser un poco más caro que el hidrógeno que encuentra en el mercado. Y ahí también uno puede pensar en otras alternativas, no solamente en hidrógeno, sino que poner, adicionalmente va a encarecer claramente el costo de un amoníaco, o generar un amoníaco verde, y con este amoníaco generar fertilizantes, que es uno de los proyectos que nosotros estamos analizando en CB, que es generación local de hidrógeno para poder generar fertilizantes para los agricultores en la zona de la región de Coquimbo. Ya, perfecto. Mira, y ahora para todas las empresas, que es la pregunta de inicio, que en el fondo de por qué estamos acá. Entonces, ¿cuál es la motivación, cierto, que tuvieron ustedes cuatro en realidad, bueno, las tres empresas, para en el fondo generar hidrógeno, pensar en generar hidrógeno y usar el hidrógeno? ¿Y cómo ven el horizonte del off-taker, que finalmente ese es el punto principal aquí, en el fondo, a quién se lo vendo y a qué precio y en qué condiciones? Y lo pregunto por ejemplo, para el caso de GNA y ¿cómo se llama? Aguascap EPA, por el tema de usarlo, por ejemplo, en transporte, y en el caso de Espinos, para usarlo, por ejemplo, posibles clientes industriales que tengan la cercanía. Si quieres, empieza Benjar. Gracias, Rodrigo. Efectivamente, ya Paulina en su respuesta marcó varios puntos que nosotros tenemos de interés y que guían nuestro desarrollo. Como se mencionó, Espino S.A. es una empresa de generación eléctrica con varias instalaciones conectadas al sistema, y también desarrollamos nuestros propios proyectos solares. Y con este trabajo en hidrógeno estamos buscando hacer eso, ver cómo el costo del hidrógeno llega a ser competitivo para diferentes aplicaciones locales, eh, donde la clave, estamos viéndola, al menos con los resultados de este estudio, es que una mayor utilización, una mayor tasa de utilización del electrolizador va a permitirnos meter ese costo en valores más competitivos, y asimismo ver cómo replicar esto en regiones. Nosotros ahora estamos pensando en algo en Lampa para estar cerca de Santiago, levantar interés de diferentes aplicaciones, ya sea de transporte u otras, para ver cómo este mercado puede nacer y luego replicar el modelo en otros lugares del país. Eso es básicamente nuestro interés, y creo que este estudio sentó las bases para nosotros seguir en ese camino. Perfecto. Denis, Marco, por su lado. Muy buenos días a todos, gracias Rodrigo. Voy a tomar primero la palabra. Bueno, motivación que tuvimos nosotros para incursionar en hidrógeno. Era algo que teníamos ya en la retina, habíamos estado haciendo algunos estudios indagando, y va muy en línea por la visión de la empresa y cómo vemos nosotros desde el punto de vista del desarrollo sostenible. Nosotros ya para el grupo minero implementamos esta planta desalinizadora hace varios años, pensando en una mirada de que se pueden hacer las cosas mucho más sustentables y sostenibles en el tiempo. Pero nos fuimos dando cuenta con el tiempo que teníamos aquí un pasivo desde el punto de vista de poder aprovechar para otras funcionalidades. Y el tema energía es un tema siempre muy relevante tanto para la producción nuestra como en el sector donde estamos insertos. En particular, la tercera región se caracteriza por ser un sector minero. Entonces, el consumo de combustible, el consumo de alternativas de uso en faenas mineras, veíamos factible, y debido a la disponibilidad de agua que tenemos, en conjunto con EPA, otra empresa de grupo en la cual tiene generación, y estábamos conversando alternativas de poder quizás implantar algún proyecto solar, fotovoltaico, de alguna otra tecnología con una mirada de energías limpias, nos generaba una buena opción de empezar a mirar qué podíamos hacer con el hidrógeno, entendiendo que tenemos agua, tenemos presencia, teníamos terrenos, teníamos la capacidad técnica de desarrollo de proyectos de energía, y vemos que en un futuro, no sé si cercano o mediano plazo, es una opción bastante factible el hidrógeno. Entonces,
creíamos que teníamos que hacer algún desarrollo que nos permitiera poder evaluar dónde quedábamos posicionados y, a su vez, cómo podíamos contribuir. No sé, Marco, que si quieres complementar tú algo en esa línea. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Denis. Gracias, Rodrigo. Complementar también que desde el punto de vista de la energía y de la generación del hidrógeno y hacerlo materialmente verde también creo que es súper importante, es una motivación para nosotros súper importante y hacerla que está a pequeña escala, en forma distribuida, ya sea en forma puede ser PMG, puede ser PMGD y todos nosotros estamos en estos proyectos finalmente es como especie de medio autoconsumo finalmente, nos salimos del mundo normativo, estamos inmersos dentro de las propias instalaciones, nuestras instalaciones que estamos diseñando están al lado a pie de donde está donde está el agua finalmente, prácticamente. ¿Y con qué se evita con esto? Se evita todos los otros costos, los costos sistémicos del sistema, costos sistémicos propios del mundo de la energía. Entonces, nos ayuda uno a ahorrar bastantes otros costos desde el punto de vista de peajes, interconexiones que van en nuestras facturas de los balances. Y lo otro que puede certificarlo a ciencia cierta que realmente es verde, que eso es súper, súper importante. Si alguien te lo quiere comprar, finalmente tú puedes decir, oye, aquí esta energía que yo estoy generando realmente es verde. Se provoca así, quiero compartir lo que dice Bernhard, que uno de los descubrimientos finalmente que uno va aprendiendo en efectivamente uno de los temas para poder minimizar estos costos que uno los ve tan altos, que están muy lejanos a los 1 punto tanto, y que muy bien tú, Rodrigo, qué bueno que nos motives todavía, que no hay que pensar en estos a pequeña escala, a llegar a esos, es muy poco probable para nosotros a pequeña escala llegar a esos valores. Tenemos que pensar en cómo maximizar la utilización finalmente de los equipos. Equipos que van a atender, toda la literatura dice que van a tender a bajar el CAPEX finalmente, pero tenemos que ver cómo maximizar la utilización de estos equipos. Y desde el punto de vista de la energía hay que integrar esto y pensarlo bien, que con una planta fotovoltaica, por ejemplo, como fueron los 3 desarrollos que estamos aquí pensando, estamos hablando de factores de planta entre el 20 y algo por ciento, y ese es el factor de utilización del electrolizador, imagínate. Entonces, hay que combinarlo con otras cosas, hay que buscar otras fuentes de energía, ojalá ahí mismo, in situ, para que finalmente tengamos el SOH mucho más bajo. Johan. Hola, buenos días. ¿Se escucha, cierto? Perfecto. Bueno, primero que nada, yo creo que nadie lo ha dicho y me gustaría agradecer a la GIZ y al gobierno alemán por haberse puesto la mano en el bolsillo, en realidad, y haber decidido apoyar a esta primera generación de proyectos de pequeña y mediana escala, como nosotros tres, que a la larga no somos parte de los grandes proyectos insignia que han sido más rimbombantes, digamos, en el último tiempo y que todos conocemos, sino que somos quizás un tipo de proyecto más aterrizado que puede beneficiar justamente a un mayor número de empresas, de pymes en Chile, sobre todo en esta naciente industria del hidrógeno verde. Así que, primero que nada, agradecer a la GIZ justamente por haber hecho el concurso, por no habernos seleccionado y también por haber financiado este estudio de tan alto nivel que nos permitió tener ahora estos datos y estos KPI que a la larga van a beneficiar y van a compartir mejores prácticas para múltiples actores en distintas regiones del país. Así que, primero que nada, gracias Rodrigo, gracias Pablo y gracias a todo el equipo. Después, con respecto a nuestro proyecto, cabe resaltar que nosotros somos una empresa minera mediana, pequeña para la escala minera. Estamos ubicados a 15 kilómetros al sur de La Negra y a 5 kilómetros de la fundición de cobre Alto Norte. Somos una faena off-grid, por lo cual tenemos una dependencia de un 100% del petróleo como energía primaria, y después dentro de nuestros procesos somos bastante integrados verticalmente. Tenemos desde producción mina, chancado, selección y despacho a los clientes en toda la región de Antofagasta. Entonces, por un lado, eso permite ver en distintas etapas, digamos, de la cadena de producción dónde puede penetrar el hidrógeno como combustible.
y al mismo tiempo también nos abre la posibilidad de explorar justamente qué negocios se pueden hacer con el hidrógeno verde ya más a nivel regional, en lo que es la movilidad relacionada con la minería. Eso por un punto. Nosotros vemos también que por la ubicación que tenemos, probablemente con la mejor radiación fotovoltaica del planeta, tenemos el beneficio de poder producir energía fotovoltaica a costo bastante competitivo. Sin embargo, estamos claros también que la tecnología del hidrógeno todavía es muy cara, sobre todo en lo que es la producción de pequeña escala. Por ejemplo, un tema no menor, y que yo creo que me gustaría resaltarlo, es que dentro de los 6 o 7 proveedores de electrolizadores que cotizamos nosotros a nivel internacional, cotizamos con empresas chinas, con 3 empresas europeas y con 2 empresas en Chile. Las 2 empresas que tenían oficinas en Chile, ellos nos dijeron derechamente que nos están vendiendo electrolizadores debajo de los 5 megawatts, que de los 5 para arriba viene siendo, digamos, el tamaño competitivo y al cual están apuntando. Entonces, justamente las que seleccionamos son proveedores europeos. Los chinos también ofrecían dentro de lo que nosotros estamos buscando, que es en torno al megawatt. Así que ese es un tema que quizás cabe resaltar, porque ya en Chile mismo, salvo que se importe, digamos, un electrolizador de afuera, después todo lo que es el servicio postventa, la gente que estamos en la industria minera estamos claros que el servicio postventa lo es todo, porque si hay un repuesto que hay que ir a buscar al otro lado del mundo, no es muy competitivo. Así que, bueno, todos esos temas yo creo que este estudio nos permitió justamente con cotización en mano llegar a calibrar bastante bien el LSOH. Hubieron hartas preguntas, por ejemplo, vi una de dónde viene el agua. Nosotros nos abastecemos a través de camión aljibe, tenemos un proveedor de agua para nuestros procesos y es el precio del agua que estamos usando y esa es la fuente de agua que estamos usando. También preguntaron si es que la planta fotovoltaica es con batería. No, pero se puede hacer, pero en general está un poco siempre quizás el comentario de que la batería aumenta demasiado el costo de la planta fotovoltaica, así que ese es un tema que quizás se puede conversar. Y cómo nosotros vemos, digamos, los next steps, nuestro proyecto apuntó a suministrar con hidrógeno una flota de 4 camiones, que representa a una de nuestras ramas de negocio como empresa minera, que digamos es un proyecto realista con respecto a nuestra línea de negocio. Sin embargo, nosotros también estamos colindantes a un gasoducto y también estamos colindantes a la fundición de cobre más grande de Latinoamérica, que es Alto Norte. Entonces, nosotros vemos un potencial de escalabilidad bastante grande en nuestro proyecto, partiendo, digamos, con la movilidad, el transporte de ruta, que se hizo este estudio, pero después también nosotros vemos múltiples opciones de escalar la producción en línea con estos potenciales off-taker que hay en la cercanía. Así que eso, digamos, es nuestra visión preliminar sobre lo que se estudió y cómo nosotros vemos también lo que se viene en el mediano y corto plazo. Perfecto. Mira, quería comentar, primero quería invitar a Pablo también, que participó bueno, fue uno de los que más revisó el estudio y para que también nos acompañe en las respuestas técnicas, porque hay varias preguntas técnicas. Y principalmente, bueno, esto es para todo, porque tú tienes fotovoltaica, ya comentaste algo, Johan, respecto al uso de baterías, al final eso es un trade-off, saber si el colocar baterías te aumenta el factor de planta electrolizador, por ende disminuye, amortizas más CAPEX, pero por otro lado la batería te cuesta. Entonces, ahí hay que hacer un trade-off. Ahora, respecto, quizás Bernhard nos pueda comentar respecto, o Marco, respecto a que en estas instalaciones que en el caso de ustedes no, pero en el caso de Marco que son off-grid, o una combinación, si pensamos en una instalación off-grid, en el sentido, ¿cómo podemos integrar? Y aquí hicieron una pregunta, dice que si el electrolizador se adapta bien o no a la variabilidad de generación fotovoltaica. Eso es principalmente cuando estás conectado directamente. No sé si Benjar y Marco nos quieren comentar algo respecto a ese tema que estuvimos conversando en los estudios. Sí, claro. Pienso que la respuesta por nuestro lado es más simple porque nuestra instalación es on-grid. Es decir, es un tema de precio, el ciclo de trabajo del electrolizador. Para luego introducir ese precio a la estructura de costos de la producción de hidrógeno verde.
y la composición de la energía que se use si es que no hay energía solar in situ. Esos son los dos factores que comercialmente habría que resolver en una instalación on-grid y que entrarían al modelo del electrolizador productor de hidrógeno verde. Es así de simple. Marco, ¿quieres comentar algo Sí. desde el punto de vista de plantas off-grid? Bueno, No. El caso del estudio nuestro también se hizo como autoconsumo, pero está conectada a la red también en particular la planta de Aguas Cap. Entonces, en este caso, de este estudio se hizo como si fuera un off-grid, pero en realidad también está conectada a la red. Entonces, el estudio se hizo aislado de los costos de afuera, se hizo como si fuera independiente. Pero efectivamente nosotros podríamos hacer ahora con esto todo lo entregable es justamente hoy día tengo 30%, en el mejor de los casos, 30% de energía pura sin costo sistémico y después ver, como dijo Bernhard, es un tema comercial, ¿a quién le compra? Ahora, ahí uno pierde un poco, y quiero ser súper insistente en eso, es un poco la trazabilidad y quiero ser bien purista en el tema del hidrógeno verde, ¿ah? Porque yo me siento bien purista en eso porque finalmente el verde a mí no me gustaría hacer de papel tampoco, sino que de cómo certificar finalmente que realmente sea de una producción realmente renovable. Y es ahí donde uno, por más que un contrato lo establezca, es súper complejo hacerlo. Entonces ahí es donde está la parte de cómo que finalmente tú la generación propiamente tal de hidrógeno, el ideal es que tú la tengas con tu propia generación al lado y que ésta sea realmente tu hidrógeno con tu energía y que sea la generación renovable. Johan. Sí, mira, en nuestro caso el tema de ser off-grid fue un elemento que determinó de forma bastante fuerte el LSOH. Cabe resaltar que estamos 5 kilómetros de la red eléctrica, que está en la Fundición Alto Norte, lo cual es una distancia marginal para un proyecto grande, pero para nosotros todavía representa una distancia significativa. En lo que respecta al factor de planta, justamente por el hecho de no estar conectado a la red, el electrolizador no puede funcionar 24/7, por lo cual dependemos justamente de las horas día para la producción, lo cual hizo que el costo del almacenamiento en nuestro proyecto fuera drásticamente grande. O sea, por ejemplo, dentro del CAPEX total de lo que es el sistema de electrólisis, compresión, almacenamiento, el electrolizador representa un 53%, que es normal, digamos, el componente principal, pero el almacenamiento representa un 41% también del costo total. Después tenemos el compresor con un 3% y después la ingeniería un 1% y otros costos menores, pero cabe resaltar que justamente con tal de mantener a la flota de camiones abastecida con el requerimiento que tiene, el almacenamiento es importante. Estamos hablando de sobre 160 kilos de hidrógeno de almacenamiento y eso fue, digamos, un elemento prohibitivo o digamos que disparó el costo del proyecto y sobre todo el LSOH. Hubo una pregunta que justamente era para nosotros, que era si nuestro LSOH, dieron bastantes números, quizás fue por la slide que mostró Pablo. Nosotros andamos en un 11,8 en el SOH, digamos, completo, con almacenamiento, con compresión, que es un valor bastante elevado, y sin almacenamiento y sin compresión estamos en torno a los 8. Entonces, para que se hagan un poco una idea de la magnitud de lo que aumenta el costo del almacenamiento. Entonces, obviamente, si estuviéramos conectados al grid, el electrolizador podría producir de forma más competitiva y después también dependen los usos que se le va a dar al hidrógeno, porque, por ejemplo, si se requiere inyectar a un gasoducto, no es lo mismo que comprimirlo 450 bares para cargarlo en un camión de ruta. Entonces, comprimirlo a esa presión y después mantenerlo almacenado a esa presión también previo a inyectarlo en el camión, es un costo que por lo menos en la tecnología actual te dispara el costo del proyecto. Entonces hay que buscar, digamos, o escalar la producción y aumentar la flota, o buscar usos en los cuales no se tenga que comprimir y almacenar tanto el hidrógeno. Ya. Oye, y considerando eso, a ver, el tema de almacenamiento efectivamente está dentro de la sensibilización, porque eso depende también del perfil de consumo que tú vas a tener, y también depende, en el caso de los camiones, claro, aquí se eligió 450 bar o 350 bar, pero también está la posibilidad de almacenar a menor presión y después con un compresor elevar en el momento de la carga.
está también esa posibilidad y hay que hacer también el análisis. Paulina, en ese sentido, en los proyectos que ustedes están viendo, ¿cómo ven este trade-off, cierto? En el fondo de cómo, dependiendo del uso y cuáles son si se almacena o no se almacena, etcétera, y también el tema de cómo elegir el electrolizador. Después vamos a preguntar a las empresas de la discusión de si era PEM, si era alcalino, SOE no, pero si era PEM o alcalino y por qué. Paulina, no sé, ¿tú quieres comentar algo? Bueno, sí, ¿cómo se ve el trade-off entre el uso del almacenamiento? Bueno, sí o sí se va a tener un almacenamiento por un momento en que sea para poder proveerlo a los equipos si es que van a ir como hidrolinera a obtener el hidrógeno directamente en el punto de generación. Como bien decía ahí Johan, me parece igual se tiene que inyectar al vehículo una cierta presión. Entonces sí o sí se requiere esta compresión igual y se tiene que pasar por un estanque. Ahora, el uso para almacenar, para poder después utilizarlo, que nosotros un proyecto que estamos viendo que también como para responder un poco una pregunta que había sobre dimensionar las plantas fotovoltaicas, estamos viendo un proyecto en el norte, en el sur, perdonen, donde nosotros subdimensionamos las plantas fotovoltaicas para poder tener la generación de PMGD en invierno. Entonces ahí nosotros este sobredimensionamiento, que estos excedentes que tenemos en verano los vamos a utilizar para generar hidrógeno, y este hidrógeno lo vamos a almacenar solamente unas cuantas horas, entonces un menor estanque, para poder utilizarlo en celdas de combustible para generar electricidad en la noche, y esa electricidad nosotros la vamos a vender a un cliente a precio de cliente libre. Y ahí se le entregan, ahí decía Marco, el tema como quizá en papel que es verde, porque uno cuando vende a este cliente libre, uno puede vender por horario también lo que es la electricidad. Entonces uno vende en cierto horario y ahí tiene el respaldo de que esa electricidad en ese horario era verde efectivamente. Que bien, sí, es en papel, porque el electrón al final que te llega al que está más cerca de donde está él, ¿cierto? Pero se puede hacer eso. Entonces, ahí el uso y el almacenamiento, este trade-off, depende también nuevamente del cliente y el uso final que se le quiera dar. Ahí uno tiene que ver qué es lo que quiere hacer, qué clientes tiene, a qué precios quiere llegar. Porque bueno, si se disminuye el almacenamiento, si no hay transporte, el precio va a ser menor efectivamente. Perfecto. Bueno, vimos que dentro del estudio cómo se dimensionaba esto es muy, digamos, guardando la distancia, el tema de fotovoltaica cuando uno dimensiona de acuerdo a la demanda y de cómo lo va a usar y cuánto tiempo va a tener de buffer. En el caso de los electrolizadores se tiene que también partir de parte de los off-takers. ¿Cuánto hidrógeno voy a utilizar, por cuánto tiempo y cómo lo voy a consumir? Entonces ahí se va para atrás, ¿no? Y empiezo a elegir el electrolizador y después dimensionar la planta fotovoltaica, etcétera. En esa parte viene la pregunta y vuelvo al tema de qué electrolizador uso. Yo sé que estuvimos conversando harto, decir si era PEM, sabemos que los alcalinos son más baratos, pero tienen algunos temas que son más grandes, necesitan obra civil. Entonces, desde el punto de vista de las empresas, de ustedes como empresa, en el fondo, ¿cómo ven esa discusión? Porque también hay un tema hay tema de precios, tema de mercado, tema de proveedores, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven esa opción? Y también el otro tema que siempre no sale a la palestra es el tema del agua. Ahí yo creo que, bueno, Denis también puede cooperar respecto al tema del uso del agua, etcétera. Así que primero el tema del trade-off entre cuál tecnología y después el tema del agua, si lo podemos ver. Cualquiera, el que quiera empezar. Benjar, no sé si quiere empezar. Encantado. Gracias, Rodrigo. Nosotros estamos por el momento indiferentes a la tecnología del electrolizador. En este estudio en particular resultó que la tecnología PEM era la que convenía más para la aplicación. Nuestra impresión es que hay que seguir evaluándolo caso a caso y también mencionar algo que salió hace un rato, que es que estas tecnologías van a requerir un capital humano para ser operadas, para hacerle el mantenimiento adecuadamente. Y también entiendo que una tecnología es más complicada de operar que otra. Es decir, ahí hay que también considerar cómo uno está armado como equipo humano para proveer un servicio continuo y producir en forma segura y eficiente con una instalación de este tipo. Ya estamos hablando de escala de 5 megas, o sea, ya son cosas que son importantes. Eso por nuestro lado. Denis, Marco, por su lado.
Sí, bueno, tomando un poco desde la arista de la tecnología, bueno, en nuestra perspectiva, lo principal era por la escala, o sea, va sujeto un poco a la demanda, el tamaño y los costos asociados. En particular, por la demanda que visualizamos o la cual se definió para este estudio, veamos lo más atingente y concordamos con la recomendación de los especialistas, que era la pena. Si con eso ya me empiezo a cambiar un poco el tema agua. En el tema agua, en particular, el caso nuestro ya teníamos el agua. Vi una pregunta por ahí, preguntan si con agua de mar se podía utilizar para los electrolizadores. No se puede utilizar para los electrolizadores, pero el caso nuestro, o sea, ya tenemos una planta desalinizadora y el foco es el punto de entrada o la calidad de entrada al electrolizador. Independiente de la tecnología que tengamos en los electrolizadores, va a depender el nivel de pureza y la calidad de hidrógeno que queramos producir. Pero en esa perspectiva nos lleva a que de una planta desalinizadora ya instalada, ya prácticamente tiene resuelto el tema de cómo llegar a un agua en calidad requerida. Va a depender el nivel de paso o el nivel de esfuerzo que tengamos que desarrollar en términos de osmosis o la tecnología que se utilice, ¿ya? ¿Qué repercute? En el caso del estudio nuestro, nosotros llegamos con un agua a un nivel de agua ultra pura y finalmente la purificación se hace dentro del proceso de osmosis. Creo que al día de hoy hay tecnología. El tema agua no es complejo desde el punto de vista de cómo resolver. El tema es qué hacer con el agua cuando se hace de un proceso de agua salobre o agua de mar. Tener resuelto el tema de qué se hace con el agua restante desde el punto de vista del proceso de osmosis. Lo cual, en el caso de una planta desalinizadora instalada, está resuelto. En una planta de tratamiento debiera estar resuelto, ¿ya? El tema, el agua que se genera del electrolizador es un agua que prácticamente, si viene de un agua ultra pura, es un agua de mejor calidad que un agua potable. Entonces, finalmente puede ser devuelta a algún proceso, ¿ya? Por lo cual, yo creo que desde el punto de vista agua está resuelto y hay formas de cómo buscar la combinación adecuada en el lugar y en el lugar y de acuerdo a la demanda, ¿ya? Pero sí hay que tener claro que aquí hay un aspecto súper relevante, que el tema en el agua es dónde está el agua y tener la disponibilidad, porque los costos en términos de producción de agua o de transporte, yo diría para una planta desalinizadora, y si comparamos el transporte a un radio de unos 50 kilómetros, es casi el mismo costo de producir el agua que de transportarlo. Entonces eso hay que tener bastante ojo en términos de dónde definimos nuestras instalaciones, considerando un trinómio que denomino, que es donde tenemos agua, donde tenemos la disponibilidad de energía y donde tenemos las instalaciones o la demanda cercana. Eso en términos generales. Esto da para conversar mucho en términos de agua y cómo hacerlo, pero creo que ahí están los temas medulares y principales. Sí. Oye, yo antes de comentarte, Johan, el tema del trade-off entre dos tecnologías, quería comentarte el tema del agua, Denis. Dentro de las cotizaciones que se hicieron, una de las cosas que incluían algunos era la planta de tratamiento. Y te la incluían ¿por qué? Porque decían que en el fondo ellos podían garantizar con esa tecnología o esa planta de tratamiento pequeña a la entrada del electrolizador que el electrolizador iba a funcionar bajo los parámetros los cuales está diseñado. Y si no, en el fondo si tú le impones tu agua, van a haber algunas, quizás pueden haber algunas diferencias de garantía. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Porque ustedes pueden llegar al agua que sea. Sí, bueno, como se dice, una planta de este estilo, o sea, efectivamente puedes producir el agua que tú quieras, es una producción multipropósito, ¿ya? El tema, claro, aquí ya es un tema más de garantías, de responsabilidades asociadas desde el punto de vista del diseñador, o sea, él se está cubriendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir bajo ese sentido? Creo que, si bien se podría reducir el costo, pero tampoco es un costo tan significativo. Y finalmente va a ser como un elemento de seguridad, porque si uno ajusta la calidad de agua en el origen a la calidad que se requiere, de hecho va a ser beneficioso, va a tener un elemento de seguridad o de redundancia antes de la entrada del electrolizador para cuidar tu corazón dentro de tu planta de hidrógeno, ¿ya? Y te va a influir de que
al tener una buena calidad de agua, tus costos van a ser muy bajos en términos de costo operativo y repuesto, porque virtualmente vas a estar trabajando con un agua de primera calidad. Entonces, creo que como elemento de seguridad, y quizás el caso nuestro con Marco, tenemos una tendencia a industria un poco más robusta, siempre uno considera elementos de seguridad. Entonces yo lo diría, si uno tiene capacidad de disponer de agua en buena calidad, no rechazaría disponer porque no es un costo significativo dentro de la instalación de producción de hidrógeno, pero sí te representa lo que es un elemento de seguridad para proteger tu corazón de tu producción de hidrógeno, que es el electrolizador. Sí, efectivamente. Bueno, y como lo conversamos también, que a medida que yo tenga una agua de entrada a la planta de tratamiento, esta antes del electrolizador, mejor. Obviamente el agua de rechazo va a ser menos, ¿cierto? Mientras más cerca esté de los valores que se utilizan. Johan, te queda pendiente en el fondo tu opinión respecto de por qué se eligió una tecnología y no la otra, que ha sido una pregunta recurrente en el chat. Sí, mira, yo creo que la respuesta, hay dos respuestas, una simple y una más complicada. La simple es de lo que nos llegó de las cotizaciones. En realidad yo creo que es más que nada por el tamaño del electrolizador que estamos apuntando y justamente de las 4 cotizaciones que llegaron, si mal no me equivoco, 3 de las 4 eran PEM y una era alcalino. Entonces yo creo que eso por un tema de tamaño. Después, si ya agrandamos un poco el tema y comparamos las tecnologías, hoy en día en el mercado la PEM se posiciona como una tecnología más compacta, más containerizada, también con menos costos de mantención, comparado con la alcalina, que es una tecnología que ocupa más espacio y que es más barata, sí, pero que justamente está apuntando a proyectos de mayor escala que van a probablemente producir el hidrógeno a costo competitivo de exportación de aquí a unos años. Pero todo lo que es, digamos, la producción captiva de hidrógeno verde hoy en día que se ve en Europa, para suministrar a refinerías, por ejemplo, a los consumidores de hidrógeno, son como el PEM más compacto, justamente se posiciona mejor. Nosotros al estar en el desierto, en realidad quizás el espacio no es un problema, pero fue más que nada un tema de los megawatts, de la capacidad del electrolizador y justamente las cotizaciones que nos llegaron. Después yo vi una pregunta de por qué no SOEC, que es otra tecnología de electrolizador, es más que nada porque esa tecnología todavía no es comercial, no llegó ninguna cotización de un electrolizador SOEC. Yo creo que la SOEC apunta más al 2030, todavía está en pañales, por así decirlo, comparado con la alcalina y la PEM. Con respecto al agua, nosotros, bueno, ya lo dije, un poco el suministro que tenemos actual por camión aljibe, del proveedor que ya tenemos. Si bien es cierto, un elemento a resaltar fue que en el OPEX, o los costos, digamos, operativos de nuestro proyecto, el agua fue el elemento más importante. Yo diría un 30-40% quizás del OPEX total del proyecto. Pero yo creo que estamos claros igual que en la producción de hidrógeno verde el costo que manda el costo de la electricidad. El agua quizás viene siendo marginal, lo cual no quiere decir que no es importante, pero sobre todo en el desierto, como nosotros, pero un poco respondiendo en ese sentido, es un costo importante, pero viene ya de nuestro suministro que tenemos actual. Mira, respecto a la SOE, la electrolizadores SOE, efectivamente es otra tecnología que es la que sigue detrás de alcalino PEM. El tema es que la SOE trabaja a mayor temperatura y que obviamente se complementan muy bien con algún tipo de proceso térmico que tú tengas calores residuales. Y ahí, obviamente, pero tienen que trabajar a muy alta temperatura y eso en el fondo juega en contra un poco de tener que meterle temperatura para poder obtener hidrógeno. Entonces, ahí también hay un tema a considerar. Ahora, una pregunta más técnica. Respecto ahí, Pablo, te quería, solamente para que lo pudiera responder, te preguntan cuál es el porcentaje del costo corresponde a la compresión. Esa es una. Además, si se consideró el costo de tratamiento de agua e inversión en estos equipos en el CAPEX y en el costo de producción del H2, en la LCOH. Y finalmente también otra que dice que qué factores de planta se obtuvieron para el electrolizador y qué eficiencia tenían. Eso me parece que la vi por ahí. Ya, hartas preguntas. Primero, a mí me gustaría hacer como un alcance que lamentablemente tengo que hacerlo porque yo creo que el principal aprendizaje para todos y todas es todo depende. Y todo, lamentablemente, esa es como el clásico, todo depende, pucha, pero ¿por qué?
Pero es que verdad es que todo depende, porque nosotros hicimos varias iteraciones en cada uno de los análisis, o sea, cada una de las empresas, y seguimos haciéndolas. Porque estoy seguro que cada uno, detrás de cada uno de las personas que está aquí, después va a haber otro, oye, ¿qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Entonces, eso es lo principal. O sea, cualquier número que ustedes ven aquí, y era la idea de mostrarle el LSOH en un rango, era eso, era que tenemos ese rango y ese rango inclusive se puede abrir a lo mejor por otras consideraciones. Entonces, en términos, voy a ir a la parte de las horas equivalentes. En el estudio le llamamos horas equivalentes, factor de planta de los electrolizadores, el consultor le llamó horas equivalentes, y ahí también depende. Había rangos de 3.000 horas dependiendo de cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque uno primero se toma un caso base teórico de, no sé, en uno de los casos hicimos 0,5, creo que fue en espinos primero, 0,5 mega, y después 1. Pero cuando uno va a la realidad y busca la cotización, resulta que el electrolizador o el paquete containerizador no es de 1. Entonces, ¿qué hago? Ya, me voy para abajo, me voy para arriba, ¿qué es lo que hay? Y recuerdo a eso voy a poder, recién empiezo a cumplir un poco la demanda, si hago sobredimensionamiento o no. Entonces, y esas horas equivalentes dependen justamente de eso. Entonces, si yo tenía, mi ideal era 1 y resulta que paso a 1,25, obviamente que mis horas equivalentes son menores de las óptimas. Pero siempre en general tuvimos del orden de 3.000, eso fue, ese fue como el rango, justamente con lo que mencionaron antes, que era con la disponibilidad solar. Otra cosa, obviamente, son modelos, o sea, esto es un modelo técnico económico en el más amplio sentido de la palabra, de que la parte económica también se puede jugar con otro tipo de cosas como el arbitraje. O cómo hacer lo que mencionaba Paulina, que es súper interesante, que si yo tengo una planta fotovoltaica que tiene que suministrarme 100% de energía en el sur, en meses de invierno, en verano, no sé, Los Ángeles, Chillán, eso para quienes han estado allá, o Talca también, en verano poco sol no hay, o sea, es harto. Entonces se puede jugar con esos rangos. Después, el costo de compresión. El tema del costo de compresión, para este tipo de planta, en el CAPEX era cerca de un 5, 6 o un poquito más en porcentaje del CAPEX. Si lo consideramos en el OPEX, sí, por supuesto, lo consideramos. Y también había un costo de agua. Por ahí alguien mencionó si habían considerado el costo de agua en el modelo también. Tuvimos la suerte de que los 3 casos teníamos esos costos y esos costos reales. O sea, para quien quiera hacer alguna sensibilización después, puede hacerlo. O sea, con costos sabemos que son costos que son reales. El último punto, la parte de la eficiencia, creo que me mencionaste, Rodrigo, ¿no es cierto? En la eficiencia de los electrolizadores va a depender, de nuevo, pero tenemos del orden de, tenemos producciones del orden espérate, eran 263 o 270 normal metros cúbicos, 250 normal metros cúbicos hora. Esa es la producción, y en consumo eléctrico del orden entre 4 y 5 kWh por normal metro cúbico. Eso es lo que, los rangos que consideramos. Para quienes después se lean, muchas personas que están preguntando y dicen, pucha, me voy a tener que leer el estudio. Sí, léanselo. Y léanse los 3 porque son distintos. Y lo estamos haciendo con mucha dedicación, justamente porque creemos que es un material que le sirve a todo el mercado, le sirve a todas las empresas. Eh, y efectivamente, es para partir. Entonces, creo que eso es lo principal para comentar. Hay hartas preguntas, pero creo que lo principal no sé qué opinan el resto de las empresas y tú, Rodrigo. Sí,
A ver, de todas maneras, cualquiera siéntase libre nomás de tomar la palabra y yo responder alguna pregunta. Son hartas preguntas, pero ahí yo quiero hacer una extensión. Ahí quería comentarte, Paulina, que alguien pregunta qué tan atractivo sería sobredimensionar una planta. Me imagino que para utilizar las horas de sol para producción de hidrógeno y eso, y lo, ¿cómo se llama? Y los excedentes, por ejemplo, inyectarlo a la red. Quizás, Berhard, que tú estás más cerca del punto de esa discusión de que si usamos la energía de una planta fotovoltaica para inyectarla a la red o hacemos hidrógeno, etcétera. No sé si Paulina, Berhard, ¿lo pueden contestar? Paulina primero. Bueno, ahí tomando un poco también el tema de las eficiencias, como para que se hagan una idea. Los equipos tienen eficiencia del orden del 50% al 80%, y hay algunos que son como top de línea, que tienen 85, 90, por si acaso. Que ahí está una pregunta también, ¿qué tan creíbles son las eficiencias de los fabricantes? A esas eficiencias que dicen le pueden quitar un 5% a veces, por si acaso. Igual le pueden creer de cierta manera, pero si uno ve el sistema completo, toda la línea, estamos con una eficiencia menos al 30-35%, por si acaso. Entonces, igual, si es que uno quiere pensar en generar hidrógeno para después generar electricidad con una fotovoltaica, y le conviene mejor generar directamente con la fotovoltaica la electricidad e inyectarla al tiro, porque se pierde mucho en la eficiencia, ¿ya? Pero si uno quiere generar hidrógeno para vender hidrógeno, efectivamente el costo del hidrógeno o el precio de venta de hidrógeno es mejor que el precio de venta de energía. Entonces ahí conviene en ciertos escenarios el vender hidrógeno directamente en lugar de vender esa electricidad directa como fotovoltaica. Y ahí por la pregunta que hacía, ¿qué tan conveniente es sobredimensionar? Pensando en que cuando uno ya está construyendo una planta fotovoltaica, con los precios que hay hoy en día de fotovoltaica, el poner 1 mega más o 2 megas más en la planta no va a ser tan significativo en el CAPEX de la planta fotovoltaica. En el aspecto de que no va a ser tanto más, ¿ya? Entonces convendría, puede ser como sobredimensionamiento para poder generar este hidrógeno si es que se tiene un comprador para este hidrógeno. Y también permitiría, no sé, pues más adelante pensando en los escenarios que en la zona norte de Chile, donde tenemos recortes de energía y que no permiten que las plantas fotovoltaicas entren a plena capacidad, entonces también es una alternativa generar hidrógeno con esas restricciones de capacidad que se tienen. Que es que nos pasa mucho los PMGD, que tenemos un PMGD de 9 megas capacidad para inyectar, bueno, 10 megas capacidad instalada, y nos tienen restringido a 4 megas o a 5 megas. Entonces, toda esta otra diferencia podemos utilizarla efectivamente para poder generar hidrógeno. O para generar después, bueno, generar hidrógeno para generar electricidad en la noche, aunque en verdad y para esa aplicación particular conviene batería en este momento, pero hay que esperar a que bajen más los costos. Benja. Sí, el tema de las plantas fotovoltaicas on-grid y producción de hidrógeno, pienso que se puede resolver con los certificados de RNC que existen para las inyecciones de energía renovable. Es decir, que si la planta fotovoltaica no está funcionando o el electrolizador está consumiendo más que la producción solar de ese minuto, pasa una nube, por ejemplo, el suministro que se obtenga de la red o de otro generador tiene que contar simplemente con la trazabilidad de que es energía renovable. Con eso tú puedes hacer que la producción de hidrógeno, independiente de la hora, sea verde. Con eso queda resuelto. También es un tema que el sistema eléctrico chileno tiene resuelto en ese sentido, y muchos clientes libres hoy en día exigen suministro verde, las mineras en particular. Se ha visto en la prensa cómo las generadoras son capaces de ofrecer esa trazabilidad y entregar contratos de suministro en diferentes puntos del país con energía renovable. Y hago extensiva también la pregunta a Marco, también que tú estás en el área de generación, bueno, Marco y Denis, para lo mismo. Sí, yo quiero apuntar un poco, entiendo que estamos hasta las 10:30, ¿no es cierto, Rodrigo? Confírmame para ir un poco cerrando los temas. Que es un tema que hemos conversado en la interna con Bernhard y con Johan. ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? Y uno de los puntos es cómo fomentamos un poco ahora la discusión hacia la demanda finalmente. Y nosotros nos estamos súper entusiasmados con este estudio
Sin embargo, si no tenemos la parte de la demanda desarrollada, como que quedamos un poquito cojos. Y esto, claro, hoy día nuestros desarrollos coincidieron quizás hoy día también en el mundo norte, por decirte, región metropolitana hacia el norte, donde la energía provino de la energía fotovoltaica, pero la energía para producir el hidrógeno puede ser cualquier renovable. Nosotros somos hidro de esencia en el sur y podemos hacer hidrógeno en cualquier parte de Chile finalmente. Se puede hacer en cualquier parte de Chile. Y voy a volver a los comienzos de esta presentación, en que la gracia de estos PMG o PMGD o como fuésemos autoconsumo, podemos estar distribuidos en cualquier parte, en cualquier región de Chile, y donde estos temas que hablábamos de tratar de aumentar la capacidad de utilización de los electrolizadores, mientras mejor tengamos la combinación de las fuentes de energía que alimente a estos electrolizadores, tanto mejor, porque van a bajar los costos totales finalmente del SOH. Y yo me imagino que en las regiones australes o en las regiones desde la Araucanía hacia el sur, una combinación eólica, hasta solar, hoy día también se están viendo plantas allá, una combinación así, pero la demanda finalmente, la industria tiene que demandarnos un poquito esto también. Entonces, el reemplazo del diésel en la industria que está más alejada, no solamente los camiones mineros, a lo mejor como lo estamos pensando en esto en particular, a lo mejor muchos de los que están aquí presentes hoy día, la industria pesquera, salmonicultura, por ejemplo, que utiliza diésel en toda su piscicultura o piscícola, no sé cómo se llaman los que están flotando, todos ocupan diésel, están todas off-grid. Podrían ocupar perfectamente botellas de hidrógeno, por ejemplo, o no sé, ¿qué otras industrias existen más? Un montón, o sea, hay muchas industrias que ocupan fuerte, bueno, tú también. Entonces, hay un tema de demanda, de cómo motivar finalmente, y estas industrias también compiten en el mundo, finalmente, y estas que compiten en el mundo también necesitan, creo yo, prontamente, más pronto que tarde, también tener una especie de background de decir, oye, sabes que yo también me alimento de energía, de alguna fuente de energía verde, no solo, si no es eléctrica, como dice, porque tanto las eficiencias son medio torpes, al menos con una energía de hidrógeno que yo me pueda alimentar, ¿cachai? Entonces, ese es como mi mensaje finalmente como corolario de decir, es que la demanda es súper potente y hay que fomentar a esto, y ahí es donde también queremos motivar a la GIZ que siga apuntando para ese lado también, no solamente en el norte de Chile, que es súper potente obviamente, pero en el sur también hay un mundo muy grande también para desarrollar. Sí. ¿Puedo voy yo con un par de Rodrigo, minutos? Dale, Johan, dale. Sí, bueno, No, yo Denis, estoy de acuerdo con Marco. Yo creo que hay que empezar a fomentar la demanda interna en Chile. Yo creo que hay que cambiar un poco el discurso de exportar, 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 porque no vamos a poder exportar si no logramos primero producir hidrógeno verde que se consuma en Chile. Entonces yo creo que hace falta mucho entender los usos posibles, tanto en industrias que ya existen, como las refinerías, por ejemplo, como también nuevos posibles usos en las fundiciones de cobre, por ejemplo. Los alemanes ahora este mes empezaron a probar hidrógeno en fundiciones de acero, por ejemplo, inyectarlo a poco. Entonces eso es algo que se viene. Yo siendo antofagastino y estando presente en la segunda región, falta mucho entender, por ejemplo, la inyección a gasoductos, el potencial uso en las fundiciones, o también apoyar, por ejemplo, proyectos donde se cree demanda, por ejemplo, flotas de buses en Antofagasta, en Calama, en Iquique, en Concepción, buses a hidrógeno, que es tecnología que ya existe, o camiones de basura, por ejemplo, en Europa está lleno de proyectos así. Entonces, con ese tipo de proyectos se va a poder crear la demanda para la primera generación y la segunda generación de PMGD de hidrógeno, de proyectos que puedan justamente después escalar a la exportación en el 2030. Así que yo creo que los recursos tienen que enfocarse ahí. Entender mejor la demanda y fomentar y crear demanda de hidrógeno en Chile. Denis, sí, mira, sumándome al tema de la demanda, yo creo que hay un factor sumamente relevante si queremos masificar esto y llegar a los distintos sectores, tanto el sector más industrial, minero o uso de la comunidad en general. Y son en general las comunidades, es la aceptación de como tecnología aceptada y de tal forma de que no tengamos un rechazo desde el punto de vista. Y ahí hay un trabajo muy potente que hacer con las comunidades, con la ciudadanía en general, de entender que esto realmente va a funcionar, es algo verde, entregar conocimiento, porque finalmente
al día de hoy pueden haber muchas publicaciones, muchas noticias, pero las comunidades, o sea, cuando al momento que van a ver una planta, un estanque de producción de hidrógeno o una planta de hidrógeno, no sabemos cómo va a reaccionar ante el desconocimiento. Entonces, es un factor muy relevante que tiene que ir de la mano con todos los desarrollos tecnológicos, búsqueda de demanda, búsqueda de buscar los modelos que nos permitan ser competitivos. Pero sin las comunidades y la gente que esté en conocimiento y sea una tecnología aceptada, vamos a tener hartos dolores de cabeza si queremos producir hidrógeno. Sí, perfecto. Mira, efectivamente nos queda un minuto, así que yo les voy a pedir a cada uno que en 20 segundos me pueda comentar brevemente, ya los próximos pasos ya lo comentaron de cierta forma, pero respecto capital humano, para hacer esta cuestión, y normativa. Muy brevemente, empezamos por a ver, Paulina, mejor. Ahí está. Bueno, capital humano, en Chile tenemos muy buenos ingenieros, tenemos muy buenos técnicos, entonces es más que nada que se especialicen y hay varios cursos que ya están sobre hidrógeno, por si acaso. Entonces, capital humano existe, se está formando, hay varios cursos diplomados y aparte los mismos fabricantes enseñan a operar y a mantener también los equipos, por si acaso, para que no tengamos miedo por esto del capital humano. Y lo otro que dijiste, regulación. Normativa. De hecho, se está trabajando en la normativa, se está trabajando en la regulación. Hay una mesa público-privada donde se están resolviendo estos temas. Entonces, existe ya internacional que se puede ocupar como referencia. Desde el punto de vista de la empresa, o sea, porque nosotros estamos trabajando en temas de regulación, pero desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo ve ese tema de cara a financiamiento, a, bueno, a implementación, etcétera? Bueno, desde el punto de vista de la empresa no es un problema, porque hoy en día los pilotos se están implementando bajo la modalidad de piloto. Entonces no hay ningún problema con lo que es regulación. Súper. Benjar. Me cuelgo de lo que indicó Paulina. Tenemos muy buenos ingenieros. Dentro de las empresas estamos enfocándonos a capacitar al personal propio para desempeñar nuevas funciones y así generar oportunidades de crecimiento internas también. Y con respecto a la normativa, está el trabajo que ha hecho la SEC para tomar y estudiar los pilotos caso a caso, que está súper bueno. Y eso va en paralelo, es como el fast track al trabajo que están haciendo ustedes con la mesa, que va a desarrollar todo el paquete normativo para las aplicaciones de hidrógeno. Así que pienso que como país en ese punto vamos bien, vamos adelantados y de cara a inversionistas o a todo el teje-maneje de ese lado administrativo de los proyectos, vemos con buenos ojos los avances. Perfecto. Marco, Denis. Sí, bueno, tomando el punto, primero, regulatorio, yo creo que conviene reforzar mucho lo que es el trabajo público-privado, ¿ya? De tal forma que todas las leyes, los sistemas regulatorios que se definan para esto, consideren la mirada de las distintas partes que factibilicen estos proyectos, ¿ya? Yo creo que eso es fundamental para lograr incentivar la utilización de esta tecnología y facilitar finalmente eso igual impacta cuando el tema regulatorio es complejo a los costos de implementación de proyectos. Y en tema de competencias, creo que tenemos en Chile suficientes capacidades técnicas y coincido con todos de que es especialización, pero tenemos muchas capacidades acá en Chile. Eso. Muchas gracias. Bueno, nada más que agregar, yo creo que Dani resumió arte. Yo creo que también la capacidad técnica, voy a apuntar nomás, yo creo que incluso la capacidad técnica que sale del liceo especializado de la enseñanza media también son capaces perfectamente con una educación dual de hacerlo perfecto. Así que estamos bien preparados, hay que mejorar obviamente la educación, pero sí salimos bien preparados para esto. Muchas gracias, Rodrigo. Johan, para cerrar. Capital humano, nada que decir, yo creo que se cubrió súper bien. Yo pondría el foco en la regulación. Me gustaría hablar de la Corfo, de los fondos que van a salir ahora, que son 10 megawatts de electrólisis y 50 millones de dólares. Está bien, y están subiendo la vara justamente para que los proyectos sean competitivos, para que tengan un LSOH barato. Pero igual tenemos que cambiar un poco la mentalidad de siempre de producir un commodity barato y exportarlo y empezar a fomentar, crear demanda, o sea, empezar a fomentar proyectos del uso del hidrógeno, flotas de buses, flotas de camiones. Cambiemos un poco el enfoque. Yo creo que la regulación tiene que apuntar a eso. Yo, por lo que he visto, estamos producción. Ahora también los gasoductos veo que se está abriendo un poco también inyectar.
pero yo creo que también hay que empezar a enfocarse también en eso, agregar valor, apoyar a la industria nacional y justamente que se creen estos primeros proyectos también de consumo de hidrógeno para que crezcamos orgánicamente y no caigamos nuevamente en un modelo únicamente enfocado en la exportación. Así que yo creo que la regulación y las políticas tienen que apuntar hacia allá, en conjunto, obviamente. Perfecto. Oye, muchas gracias a todos. Solamente comentar, un poco como a cápita del estudio, que vimos que cada vez, o estamos viendo que cada vez hay nuevos proveedores de electrolizadores que van a aparecer. Ojo con China, India está metiendo mucha plata como grandes productores. Ya pasó con la fotovoltaica, cuando los chinos agarraron la tecnología y la empezaron a producir en masa. Entonces, yo creo que la caída de precios va a venir también de la mano de eso. Además, como enseñanza en el tema de las cotizaciones o cuando nos hablan de los precios de los electrolizadores, muchas veces se les queda el balance de planta de lado y obviamente cuando empiezas a sumarle cosas, el precio se puede hasta incluso duplicar. Entonces, tener ojo en el tema de que todos los elementos que componen la generación de hidrógeno no es solamente el stack, es todo lo que compone incluso desde el acondicionamiento de la potencia que entra en los electrolizadores, el tema del agua, el tema del tratamiento del hidrógeno y el supuesto uso también del subproducto, en este caso del oxígeno. Entonces también que cuando se desarrollen estos proyectos se piensen en el fondo simbióticamente de tener asociados ciertas integración con otro tipo de empresa, otro tipo de proceso donde se puede utilizar incluso hasta el calor ¿cómo se llama? Perdón, incluso cuando tenemos celda de combustible podemos utilizar el calor. Entonces cuando pensamos en almacenamiento o inyección a la red, podemos pensar también en aplicaciones donde utilicen todo lo que sale del electrolizador. Ya no solamente sale electricidad, o sea, no solamente sale electricidad de una celda de combustible y no solamente sale hidrógeno de un electrolizador. Entonces eso hay que pensarlo porque en el fondo también te va a dar un modelo de negocio. Así que, sin más, muchas gracias a todos. Gracias, por supuesto, a Benjar, Marco, Denis, Johan, Pablo y por último, y no menos importante, Paulina, por todo lo que nos han comentado ahora. Es muy aterrizado, como comentó alguien en el chat. Efectivamente, nosotros quisimos llevar esto un poco a la vida real, donde tenemos que lidiar con el transporte, con la logística, con que llega o no llega los camiones, que se atrasó, que la grúa, que el pago con el pago de la aduana, etcétera. Todas esas cosas en el fondo tratamos de incorporar dentro del estudio, de tal manera de hacerlo lo más real posible, y esperamos que estos tres proyectos que nosotros pusimos un grano de arena, una ayuda acá, puedan avanzar y puedan finalmente llegar a la luz. Y tomar en cuenta que también cada día aparecen nuevos elementos como grúas, horquillas, tractores, etcétera, que son cosas que se van a ir dando en el futuro. Realmente este tipo de proyectos va a poder proveer a futuro. Así que muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo en un próximo webinar que estaremos avisando. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao a todos, gracias. Chao, que estén Chao, bien. muchas gracias. Chao, Muchas chao. gracias. Chao. Chao.
Aló.